En la cena de mi cumpleaños, mi mamá levantó su copa y dijo, «Por el hijo que realmente importa». Todos alzaron sus bebidas hacia mi hermano. Yo solo sonreí y deslicé un sobre por la mesa. 5 segundos después de que lo abrió, su copa se le resbaló de la mano. Mi nombre es Mark. Tengo 31 años, soy desarrollador de software, y durante la mayor parte de mi vida, me he sentido como el niño invisible de mi familia. Algunos incluso me llamaban el Plan B. Solía pensar que solo bromeaban, que el favoritismo que vi crecer no era gran cosa. Mi hermano menor, Jason, siempre fue la estrella. Capitán del equipo de fútbol, ruidoso, encantador. Podía mentir para salir de cualquier cosa, y aún así recibir aplausos. Yo era el tranquilo. Prefería los libros a las fiestas, y de alguna manera, eso me hizo menos memorable para mi madre. Cuando tenía 11 años, mi padre se fue, y solo quedamos mamá, Jason y yo. Probablemente fue entonces cuando las cosas realmente cambiaron. Jason se portaba mal, y yo di un paso adelante. Ayudaba en la casa, me iba bien en la escuela e incluso conseguí un trabajo de medio tiempo a los 16 para ayudar con la compra. Pero en cada foto familiar, en cada publicación de redes sociales, en cada brindis navideño, siempre se trataba de Jason. Si alguna vez me quejaba, oía, «Deja de tener celos», o «Ya sabes cómo es tu hermano». Honestamente, si tuviera $1, por cada vez que escuché esa última frase, ya estaría jubilado. A los 25, me mudé. Me gradué de la universidad sin deudas gracias a becas y 2 trabajos, y conseguí mi primer trabajo real en tecnología. Jason, mientras tanto, había abandonado la universidad, destrozado 2 coches y estaba entre proyectos, el código familiar para no hacer absolutamente nada. Sin embargo, en Acción de Gracias o Navidad, Jason recibía la pancarta de bienvenida. Yo era el que recogía la compra, cocinaba la mitad de la comida, y aún así, dormía en el sofá mientras él ocupaba la habitación de invitados. Me decía a mí mismo que así funcionaban las familias, que quizás Jason necesitaba más atención, o que yo no necesitaba la validación de personas que claramente no sabían qué hacer conmigo. Pero eso me carcomía, silenciosamente, como la erosión. No te das cuenta de que estás enfadado hasta que un día estás temblando por ello. El año pasado, me salté la Navidad por primera vez. Les dije que tenía una fecha límite de trabajo, pero la verdad era que no podía soportar otra ronda de fingir que no notaba que mi madre le daba a Jason un cheque de $5,000 para ayudarlo a salir adelante, mientras a mí me daba un par de calcetines. Siempre los pierdes, ¿verdad? Se había reído. Jason me guiñó un ojo al otro lado de la mesa. No te enfades, hermano. Soy el favorito. ¿Recuerdas? Me fui antes del postre, diciéndome a mí mismo que había terminado de esperar algo de ellos. Pero una pequeña parte de mí todavía esperaba que algún día me vieran de verdad. Spoiler, no lo hicieron. Se acercaba mi 31 cumpleaños y, por primera vez en años, planeé una cena. Reservé un salón privado en un buen restaurante italiano, no súper elegante, pero definitivamente no barato. Envié las invitaciones con un mes de antelación. Solo mamá, Jason, tía Liz y mi prima Emily. 5 personas, algo pequeño y sencillo. Pagué el depósito por adelantado e incluso pedí un pastel personalizado con mi nombre. Pensé que, si nada más, al menos podría darme un cumpleaños en el que no fuera una ocurrencia tardía. Llegó la noche. Llegué temprano, con una camisa nueva. Incluso me corté el pelo. No suelo hacer mucho por mí mismo. Pero esto se sintió diferente. Como si, quizás, solo quizás, algo hubiera cambiado. Quizás aparecerían y estarían realmente presentes. Quizás recordarían que era mi día. Por supuesto, todos llegaron tarde, pero lo dejé pasar. Jason entró primero, llamativo como siempre, con una chaqueta de diseño que estoy seguro de que mamá pagó. Me dio una palmada en la espalda. «Feliz gran día, hermano. 31, ¿eh? Eso es casi la mediana edad». Se rió de su propia broma y se deslizó en el asiento de la cabecera de la mesa. Mi asiento. No dije nada. Simplemente tomé el que estaba a su lado. Mamá entró justo detrás de él, todas sonrisas, agarrando una bolsa de regalo que parecía una compra de última hora en la farmacia. Me dio un beso distraído en la mejilla y luego se volvió inmediatamente hacia Jason.
Oh, cariño, vi ese reel que publicaste. Hilarante. Empezaron a hablar de algún TikTok que hizo donde pretendía ser un emprendedor desde casa. Tía Liz y Emily los siguieron, con una mirada ligeramente aburrida, pero lo suficientemente educadas como para sonreír y decir feliz cumpleaños. Pedimos aperitivos. Yo picoteé la bruschetta mientras Jason explicaba en voz alta por qué se estaba tomando un descanso del mercado laboral tradicional para centrarse en la creación de flujos de ingresos pasivos. Traducción. Todavía vivía del dinero de mamá. Mamá sonrió todo el tiempo, como si acabara de ganar el premio Nobel. Luego vino el pastel. Chocolate y avellanas, mi favorito. Todos cantaron el habitual y torpe cumpleaños feliz. Estaba a punto de soplar las velas cuando mamá levantó su copa de vino y dijo las palabras que congelaron toda la habitación. Por el hijo que realmente importa. El aire se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeé. Jason sonrió con suficiencia. Tía Liz se rió, no porque fuera gracioso, sino como si no supiera qué más hacer. Emily parecía incómoda y murmuró algo en su copa. Yo solo miré a mamá. Ella chocó copas con Jason, quien sonrió como si hubiera ganado algo. Por Jason, dijo de nuevo, siempre persiguiendo sus sueños. Mis manos no temblaron. Mi sonrisa no vaciló. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre blanco liso. Lo deslicé por la mesa hacia mamá, que parecía confundida, pero lo tomó. Lo abrió mientras Jason observaba con leve diversión. Tardó 5 segundos. Sus ojos recorrieron el papel. Luego su rostro se descompuso como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su copa de vino se inclinó hacia un lado, golpeó la mesa y se hizo añicos. El vino tinto empapó el mantel. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El papel de ese sobre no era dramático, ni siquiera era largo, solo una página. Pero cada palabra tenía peso, peso legal. Verán. Lo que mamá y Jason no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía, era que 6 meses antes, yo había comprado su casa. La casa en la que mamá había vivido desde que la heredó de sus padres. La que Jason todavía llamaba hogar cada vez que se pasaba para asaltar la nevera, quedarse unas semanas y dejar la ropa sucia por todas partes, como si todavía tuviera 17 años. La casa familiar había entrado en ejecución hipotecaria, silenciosamente. Resulta que, cuando pasas la mayor parte del tiempo consintiendo a tu hijo favorito y firmando cheques sin fondos, el banco se da cuenta. Mamá nunca le dijo nada a nadie. Por supuesto, ni a Jason, ni a Liz, ni siquiera a mí. Pero me enteré por accidente. Estaba visitando mi antigua escuela secundaria, reuniéndome con un antiguo profesor que ahora dirigía un programa de programación. Mencionó lo triste que era que la casa de Maple Drive estuviera siendo embargada. Dijo que era una pena lo que les había pasado a los Mitchell, mi familia. Podría haberle preguntado a mamá al respecto. Podría haberlo mencionado. Pero no. Lo hice. Fui directamente al banco, hice algunas llamadas y arreglé comprarla directamente, en efectivo. Mi trabajo en tecnología había ido bien. 2 ascensos, un gran aumento y un proyecto paralelo que fue adquirido. Tenía el dinero. Así, de repente, la casa era mía. Pagué las deudas, renové el tejado, actualicé la fontanería, todo mientras ella seguía viviendo allí sin tener ni idea. No fue difícil. Se había acostumbrado tanto a depender de mí de formas discretas. Pedirme que revisara la factura de los servicios públicos, que cubriera el seguro vencido de Jason, que ayudara con reparaciones aleatorias. Así que cuando empecé a enviar los pagos a través de una LLC falsa que había creado, no lo cuestionó. Y ese sobre era la transferencia de propiedad. La escritura de propiedad, firmada, notariada y sellada, con una cláusula final resaltada en negrita. El inquilino tiene 60 días para desalojar. La propiedad. El silencio en la mesa era sofocante. Jason finalmente se inclinó, tratando de leer el papel al revés. ¿Qué es eso?, preguntó, todavía sonriendo con suficiencia como si fuera una broma. ¿Es esto una broma? Mamá me miró, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Pero no salieron palabras. No es una broma, dije con calma, quitándome un poco de vino de la manga. Soy dueño de la casa. Desde hace 6 meses. Ustedes viven allí a mi nombre. Liz jadeó. Emily parpadeó rápidamente. Jason se rió,
un ruido rápido y torpe que murió en su garganta. Pero esa es nuestra casa, finalmente graznó mamá. Esa es mi casa. Lo fue, respondí, hasta que la dejaste ir. La salvé silenciosamente, respetuosamente, y te dejé quedarte, sin pagar alquiler durante medio año mientras brindabas por el hijo que realmente importa. Jason golpeó la mesa con la mano. No puedes hacer esto. Inclino la cabeza. Jason, nunca has pagado alquiler, no has tenido un trabajo en años. Te has aprovechado del dinero de mamá, y cuando se acabó, del mío. Vas por ahí como si fueras la reencarnación de Elon Musk porque hiciste un TikTok que tuvo 20,000 visitas. Mientras tanto, he estado pagando todo, desde tu seguro médico hasta la gasolina del coche de mamá. Abrió la boca, pero lo interrumpí. ¿Quieres hablar? ¿De quién importa? Dije, mirando a mi madre a los ojos. No se trata de dinero, se trata de respeto. No tienes que quererme, ni siquiera tienes que celebrarme. Pero lo que no vas a hacer más es tratarme como el cajero automático de la familia, y la decepción, familiar al mismo tiempo. La habitación quedó en silencio sepulcral. Incluso el camarero que había vuelto para ver el vaso roto, se quedó paralizado a mitad de la puerta, antes de retroceder silenciosamente. Me volví hacia Emily, que parecía querer desaparecer en la silla. Siempre has sido amable conmigo, dije suavemente. Luego a Liz. Nunca tuviste favoritos, lo aprecio. Luego volví a mirar a mamá. Estaba temblando, sosteniendo el papel como si fuera una bomba. Tienes 60 días, repetí suavemente. Úsalos, sabiamente. Jason se levantó, como si fuera a empezar a gritar. Pero yo también me levanté, con calma, con mi abrigo ya colgado de un brazo. Y para que no haya confusión, añadí, mirándolo directamente a los ojos, esto no es venganza, esto es claridad. La que todos ustedes se negaron a darme, así que la encontré yo mismo. Salí de la habitación al sonido de sillas arrastrándose y susurros. No miré atrás. En el aparcamiento, me senté en mi coche durante mucho tiempo, sin llorar, sin sonreír, solo respirando. Por primera vez en años, me sentí ligero. No porque los hubiera herido, ese nunca había sido el objetivo, sino porque finalmente había dicho lo que necesitaba ser dicho. Finalmente había actuado, no por ira, sino por respeto a mí mismo. Por supuesto, eso fue solo el comienzo. 2 días después, Jason apareció en mi apartamento. No para disculparse, no. Vino con un plan, uno que pondría a prueba todo lo que acababa de hacer y me mostraría exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para aferrarse a su fantasía. Llamó al timbre 5 veces seguidas, como un adolescente crecido que todavía pensaba que podía llamar la atención siendo desagradable. No contesté al principio. Simplemente me quedé junto a la puerta, escuchando. Luego lo vi por la mirilla. Jason paseándose frente a mi edificio con el teléfono en una mano, y lo que parecía un café en la otra, murmurando para sí mismo. Suspiré y abrí la puerta antes de que pudiera volver a llamar. Se volvió hacia mí con esa sonrisa engreída, y de derecho que solía hacerme dudar de mí mismo, ya no. Hermano, dijo, alargándolo como una ofrenda de paz. Tienes que estar bromeando con ese papeleo. ¿60 días? ¿En serio? Pensé que solo querías dejarlo claro. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. No era dejarlo claro, es un límite, algo que nunca has aprendido a respetar. Se rió, realmente se rió. Hombre, vamos, esta es la casa de mamá. ¿La vas a echar por qué? ¿Por un brindis pasivo-agresivo en tu cumpleaños? Crucé los brazos. ¿De verdad crees que se trata de eso? Se encogió de hombros bebiendo su café. Mira, lo entiendo. Siempre has tenido esa espina clavada. Tú eres el responsable, yo el favorito, lo que sea. Pero al final del día, es familia, tío. No se desaloja así como hacía tu madre. La familia no trata a alguien como una tienda de conveniencia, le respondí. Ella brindó por ti en mi cumpleaños. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es eso? He estado cubriendo sus facturas, tus facturas, limpiando los desastres que ustedes dos dejan sin pedir nada a cambio, y ni una sola vez, alguno de los dos lo ha reconocido. Volvió a sonreír con suficiencia. Entonces, esto es venganza. No, dije en voz baja. Este soy yo eligiéndome finalmente. La sonrisa de Jason vaciló, solo un instante. Luego se inclinó.
bajando la voz. Ella está enloqueciendo, hombre. En plan pánico, llorando, llamando al tío Ray, incluso hablando de demandarte. No ganará, dije con sequedad. El papeleo es hermético. Frunció el ceño. ¿De verdad te crees mejor que nosotros ahora? ¿Que tu trabajo elegante, tu pequeño apartamento, tu cuenta de ahorros? ¿Crees que el dinero te da la razón? No, respondí, retrocediendo hacia la puerta. Pero seguro que ayuda a pagar las facturas que ustedes dos siguen ignorando. Fue entonces cuando su fachada se resquebrajó. Su voz se elevó un poco. Su tono se agudizó. Si sigues adelante, con esto no esperes seguir siendo parte de esta familia. Lo miré directamente a los ojos. Ustedes se aseguraron de que nunca lo fuera realmente. Con eso, volví adentro. Sin portazo, sin salida dramática, solo silencio. Durante la semana siguiente, las cosas se intensificaron, pero fue un caos controlado, del tipo que yo orquestaba desde la distancia. Primero llegaron los mensajes de mamá, largos párrafos cargados de culpa que parecían monólogos de una telenovela de bajo presupuesto. ¿Cómo pudiste humillarme así delante de todos? Te llevé 9 meses en mi vientre, ¿y así me lo pagas? Nunca pensé que te volverías tan frío. No mencionó el brindis, no mencionó las facturas que yo había pagado, ni el hecho de que había dejado que Jason viviera a su costa durante la última década. Solo puro victimismo. No respondí. Luego vinieron los monos voladores. Tía Liz me envió un mensaje diciendo que estaba decepcionada de cómo manejé las cosas. Prima Emily me dejó de seguir en Instagram. Jason me dejó un mensaje de voz, llamándome vengativo y amargado. Todos parecían olvidar que yo había pasado años manteniendo silenciosamente a la familia sin derrumbarse, mientras ellos alababan a Jason por aprender a enchufar un router. Pero la gota que colmó el vaso no fueron los mensajes ni el silencio. Fue la llamada que recibí del banco. Aparentemente, alguien había intentado solicitar una congelación de la propiedad, citando una confusión de patrimonio familiar. Cuando presioné a la banquera, dijo que alguien que afirmaba ser un heredero legal había insistido en que había una disputa sobre la propiedad y que la venta no era legítima. Jason. Tenía que ser él. Colgué, furioso, no sorprendido, solo furioso. Les había dado 6 meses de vivienda gratuita. Había mantenido mi nombre fuera de esto. Podría haber vendido la casa de inmediato, haberla revendido con ganancias o haberme mudado yo mismo. Pero les di tiempo, gracia, silencio. Y así me lo pagaron. Con mentiras, con manipulación, con intentos de robarme algo que legalmente me pertenecía. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. Pensaron que esto se trataba de un brindis. Pensaron que era un acto mezquino de venganza del hijo olvidado. Lo que no entendieron, y nunca les importó entender, es que esto no se trataba solo de una casa. Se trataba de cada Navidad que pasé viendo a Jason abrir los regalos más grandes, mientras yo recibía una sudadera de rebajas de Walmart. Se trataba de cada vez que arreglaba algo silenciosamente, una tubería con fugas, una factura vencida, y recibía a cambio un, bueno, para eso están los hijos. Se trataba de ser bueno, ser confiable, ser el que mantenía la línea mientras Jason era libre de estrellarse y quemarse. Y ahora que yo había tomado el control, querían quemarme por ello. Pero ya no estaba a la defensiva. No respondí a la llamada del banco de inmediato. Me tomé un día entero, para pensar. Lo pasé caminando por la ciudad con el teléfono en silencio, observando a extraños con tazas de café y mochilas y sonrisas fáciles. Me recordó lo pequeña que era realmente la burbuja en la que crecí, esa casa,